relato de Lucas introduce una serie de elementos importantes al momento de analizar justamente el punto histórico donde Jesús nace. ¿En qué punto de la curva de la historia Jesús viene a la humanidad? Porque hay quienes han pretendido descalificar la existencia de Jesús por falta de argumentos históricos. Pues te voy a revelar lo primero en este día. Lo primero es que tenemos razones proféticas, razones históricas, razones materiales, razones espirituales, razones personales y razones colectivas, incluyendo razones eternas, para creer en la historia del niño del pesebre de Belén. De manera que no hay ningún argumento que no pueda ser derribado cuando de demostrar la existencia de Jesús y el impacto de Jesús en nuestras vidas y en la vida de toda la humanidad. Las primeras razones que te quiero mostrar en este día son las razones históricas que tienen que ver con las profecías. Hay razones proféticas que nos hacen creer y confiar plenamente en esa historia del niño del pesebre de Belén. El libro de Génesis en el capítulo 3, en el verso 15 exactamente, nos entrega a nosotros la primera razón profética para creer en la historia del niño de Belén. Cuando te vas a Génesis capítulo 3, verso 15, no solo te encuentras con una razón profética para creer en la historia del niño de Belén, sino que te encuentras también con la primera profecía mesiánica que revela la llegada del niño Dios que venía a redimir al hombre del pecado. ¿Alguien entiende lo que predico en esta hora? El libro de Génesis no quiso darle larga a este tema. El hombre cae en el pecado. Su naturaleza, que era pura, pulcra, pasa a ser una naturaleza pecadora. Pero Dios no quiso dejarlo en el suelo desde el principio cuando cayó, sino que le dijo: yo sé que caíste, sé que fallaste, pero tranquilo. En el verso 15 del capítulo 3 de Génesis dice: y pondré enemistad, está Dios hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, el descendiente, la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza, en el lugar más importante donde se toman las decisiones. Y sigue diciendo: y tú le vas a herir en el calcañar. El calcañar, esta parte inferior al tobillo de nuestros pies. Lo que está diciéndole Dios a la serpiente: derrotaste a Adán en el huerto, hiciste que Adán pecara en el huerto, le diste en la cabeza, ¿a quién? A la mujer, le heriste duro. Ahora, en el futuro, la simiente de la mujer te va a dar a ti y a tu simiente en la cabeza. Los estudiosos establecen que esta profecía se cumplió 2 veces en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, la simiente de la serpiente golpeó a la simiente de la mujer, que es Cristo, cuando lo clavó y logró que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ahí se cumplió la primera parte de esta profecía. La simiente de la serpiente, el pecado y todos los vinculados al pecado golpearon a la simiente de la mujer en la cruz. Se cumplió la profecía. Pero ahora falta la segunda parte de la profecía. ¿Cuál es la segunda parte de la profecía? Pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. 3 días después, desde la tumba fría, desde aquel sepulcro, resucitó la simiente de la mujer, dándole en la cabeza, resucitando a la simiente de la serpiente. En otras palabras, repito, Cristo es la simiente de la mujer y golpeó a la simiente de la serpiente cuando resucitó con gloria, con victoria, con poder y autoridad al tercer día de la tumba fría. Desde ese momento Dios le prometió al hombre que no lo iba a dejar tirado en el suelo
ni arropado por el pecado. Este episodio bíblico nos revela la primera razón profética para creer en la historia del niño de Belén. Hay una segunda razón profética para creer en el niño del pesebre de Belén. Y es que ese niño fue profetizado siglos antes de haber nacido. Inclusive se profetizó el lugar donde este niño iba a nacer. De manera que no solo estamos hablando de lo tangible, no solo estamos hablando de lo que en esta era cristiana de 2005 años aproximadamente, no, estamos en el 2020 ya. Bueno, estamos en el 2020, estamos hablando entonces de 2025 años aproximadamente. No solo estamos hablando de esa historia reciente, si pudiéramos llamarle así, sino de historia antiquísima. El libro de Miqueas, el profeta Miqueas. El profeta Miqueas dedicó tiempo a profetizar sobre el aspecto geográfico del nacimiento del niño que en Belén nació en aquel pesebre, en ese establo, en ese lugar donde los animales comían o dormían. Libro de Miqueas, anótelo por favor y búsquelo conmigo. Miqueas capítulo 5, verso número 2. Aquí Miqueas profetiza siglos antes de Cristo lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Alguien entiende lo que predicamos en esta hora? Dale un aplauso fuerte al Señor. Hay profecías que revelaban hasta el punto geográfico donde nacería el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y se dijo acá que nacería en Belén. Pero no solo eso, sino que creemos en la historia del pesebre y del niño que estuvo en el pesebre en Belén, también porque se aclara proféticamente, se vaticina siglos antes de quién nacería ese niño allá en Belén. El libro de Isaías, 750 años antes de Cristo, así lo describió. Y dijo de manera clara Isaías en el capítulo 7, verso 14, porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 750 años antes de Cristo nacer, ya se sabía que nacería de una virgen, que sería primogénito, pero primogénito no de una mujer que haya conocido hombre, no, primogénito de una mujer que nunca haya conocido hombre, por lo cual era virgen. Cuando Jesús nació, María era virgen, más allá de los hijos que esta grandísima mujer tuvo. De manera que tenemos razones proféticas para creer en esa historia. Pero usted me diría, pastor, pero eso fue profetizado y las profecías son para el futuro. Vamos a hablar de otras razones. Vamos a hablar de razones históricamente comprobables. Y aquí le quiero hablar de historia. Elementos históricos que avalan el nacimiento de Jesús. En el relato bíblico aparece una figura que es una figura histórica. Se trata de César Augusto. César Augusto es mencionado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde el verso 1, cuando dice de manera clara, de manera textual, el verso 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César es el mismo Octavio. Octavio era el sobrino nieto de Julio César, a quien Julio César le dejó como testamento el heredarlo o el sucederlo en el reino romano, en el gobierno romano. A la muerte de Julio César, pues se formó un triunvirato. Estaba en ese triunvirato Antonio, estaba en ese triunvirato Octavio y estaba en ese triunvirato Lépido. Luego ocurre que Lépido es exiliado de Roma y que Octavio es asesinado por las huestes de
Antonio, es asesinado por las huestes de Octavio en la batalla de Accio, quedando solo Octavio como el único representante de todo el gobierno romano, y él se convierte, Octavio, en el primer emperador de Roma y adquiere el título de Augusto. Augusto es el exaltado, es lo que significa Augusto. De hecho, en honor a Augusto es que nace el mes de agosto. Antes había solo 10 meses. Julio César, como se creyó tan grande, dijo, no, yo necesito un mes. Se creó el mes de julio en honor a Julio César. Pero luego Augusto, que era Octavio, dijo, no, pero yo también quiero mi mes. Y se puso agosto en honor a Augusto. Ahí se agregaron 2 meses. Si ustedes se fijan, el mes de diciembre viene del número 10. Era el último mes del año. Pero no, hoy el número 10 no es el último mes del año, es el número 12, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque insertaron 2 meses en ese calendario gregoriano que hoy usamos en honor a Julio César, y luego Octavio no quiso quedarse atrás y metió también su mes de agosto. Amén. O sea, no se extrañe que más adelante hay un mes con el nombre de usted también. Denle un aplauso al Señor. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Augusto César es un personaje de la historia. Un personaje confirmado en la historia, un personaje que la historia revela su existencia y su poderío. Si usted quiere borrar a Cristo de la historia, también tiene que borrar a Octavio, que es el mismo Augusto César. De manera que tenemos elementos, y el historiador Lucas, para darle elementos históricos al nacimiento de Jesús, dice, no, Jesús nació en tiempos del emperador Augusto César. Y así lo confirma Flavio Josefo y otros escritores e historiadores de la era. Hay otra figura que aparece en el relato bíblico. En el relato bíblico aparece la figura de Publius Sirenius Quirinius, ¿no? Que es Sirenio, como se conoce, ¿no? Publius Sirenius, Publius Sulpicius Quirenius, que es resumido con el nombre de Sirenio. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 2, que este primer censo se realizó siendo Sirenio gobernador de Siria. Y Sirenio es otra figura histórica de quien se ha escrito. El mismo Flavio Josefo, le voy a relatar algo que Flavio Josefo llegó a escribir. El censo tuvo lugar 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla de Accio. El 2 de septiembre lo escribió eso Flavio Josefo. Y que ese censo, dice Flavio Josefo, en antigüedades judías ocurrió el año 6 antes de Cristo. Ya le voy a enredar la cabulla. Cristo nació entre el año 7 y el año 4 antes de nuestra era. Hay un error en la fecha. Y ese error en la fecha comenzó en la Edad Media, cuando alguien llamado Dionisio el Exiguo hizo unos cálculos, y en sus cálculos fijó el año 1, lo fijó como 5 años después del que debió ser el año 1. De manera que hoy estamos en el 2020. En términos reales, debimos estar 5 o 6 años más adelante, en el año 2025 o 2026. Todo esto es historia. Todo eso es historia, porque cuando se ve el momento en que Cristo nace, que hay un censo. El censo se hizo entre el año 7 y el año 4. En ese periodo Cristo nació. Pero también Augusto César estuvo antes de ser sucedido por Tiberio en el Imperio Romano en ese periodo. Esta figura de Sirenio fue gobernador de Siria. En ese momento había tomado la gobernación de Siria. Hay otra figura histórica que aparece en el relato bíblico del que debemos conocer también, para que no nos tomen el pelo cuando quieran cuestionar la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Es la figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande, o Herodes el Primero, se le llama así porque él tuvo 3 hijos y una hija llamada Salomé. Los hijos fueron Herodes el Tetrarca, Herodes Antipa y Herodes Filipo, si la memoria no nos falla. Y para diferenciarlo de sus herederos, que cuando Herodes muere, se les reparten pedazos de tierras y de ciudades a cada uno de sus hijos, incluyendo a Salomé. Se le dio una porción
atención. Herodes el Grande es una figura histórica, es una figura que existió, es una figura comprobada, y tan comprobada está la figura de Herodes que está su nombre y su historia entre los grandes constructores en todo lo que es Palestina. El segundo templo, que fue el templo allá que reconstruyó Zorobabel, este rey Herodes lo sobredimensionó, lo reconstruyó y lo puso hermosísimo. Algunos se atreven a decir que ese templo que reconstruyó Herodes era mucho más, tenía mucho más esplendor que el mismo templo que construyó Salomón. Herodes construyó grandes acueductos, grandes carreteras. La Biblia habla de él en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Fíjese cómo Lucas trae, no por los cabellos, sino con una razón histórica, trae figuras para los que no creen por la fe en el Cristo en quien nosotros creemos, se vayan a la historia. Busquen en la historia para que ustedes vean que aquí no estamos hablando pepla, sino que estamos hablando Biblia, pero hablándola con historia confirmable. Eso es lo que Lucas quería. Lucas quería que el que estudiara la palabra que él estaba escribiendo más adelante, además de creer en la palabra por la fe, porque la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro ni de biología, ni de geología, ni de tecnología, no. Que va buscando esos temas, busca otros libros. Ahora, el que quiere salvar su vida, que lea la Biblia y que crea la Biblia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Ahora, Lucas, como historiador, quiso entregarnos estos elementos históricos. Mateo capítulo 2, en el verso 16, también toca algo sobre esto. Dice el versículo 16 de Mateo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, ustedes recuerdan que los sabios le dijeron, vamos a ir a ver dónde está el niño rey que ha nacido, y luego vamos a volver donde ti, rey Herodes, para que lo adoremos juntos. Y Herodes le dijo, sí, hagan eso, yo quiero adorarlo también, pero era para liquidarlo, ¿no? A los sabios, hombres sabios, se le dijo allá en el pesebre, no vuelvan, váyase por otro camino. No le digan a Herodes que ustedes estuvieron aquí. No le manden la ubicación tampoco a Herodes para que no venga. No existía nada de eso. Pero no lo ubiquen. Y los muchachos se fueron por otro lado y burlaron a Herodes. Entonces Herodes, cuando se vio burlado, en Mateo capítulo 2, verso 16, dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. De manera que este Herodes tiene toda una historia. Hay otra figura que es histórica, que es comprobable. Esa historia de esta figura es la figura del censo. El censo que se realizó en el momento de Jesús nacer también está en los anales históricos que no tienen que ver absolutamente nada con la Biblia. Está confirmada la existencia de este censo. La Biblia lo menciona en Lucas capítulo 2, verso 1 al 3, que en aquellos días se iba a hacer este censo en tiempo de Cirenio como gobernador de Siria. Pero ¿qué dice Flavio Josefo? Flavio Josefo en su obra sobre las antigüedades judías dice, entre tanto, Quirino, que era el nombre de Cirenio, ¿no? Publius Sulpicius Quirinius, ¿no? Que era el mismo Cirenio. Entre tanto, Quirinio o Cirenio, un senador, dice Flavio Josefo, escritor, historiador histórico, que nació antes de Cristo y estuvo hasta el final del primer siglo. O sea, es un individuo que siendo judío, inclusive consiguió la nacionalidad romana por el nivel de conocimiento histórico que tenía. Y dice, un senador, Cirenio, un senador que ya había ejercido todas las magistraturas y que luego de pasar por todos los grados honrosos, obtuvo el consulado, dice Flavio Josefo. Además de haber ejercido otras dignidades, llegó a Siria enviado por César Augusto. César Augusto nombró a Cirenio para administrar justicia en esta provincia y hacer el censo de los bienes para poner impuestos. Lo acompañaba Coponio de la orden ecuestre para que quedare al frente de los judíos con plenos poderes. Cirenio pasó a Judea, que había sido anexada a Siria. ¿Recuerdan esto, no? Para llevar a cabo el censo de los bienes y liquidar los de Arquelao. Arquelao era uno de los hijos de Herodes.
Aunque los judíos al principio no quisieron acceder a la declaración, hubo una revuelta judía que se opuso al censo, pero luego Quirinio aplacó un poco eso. Dejaron de oponerse, aceptando las razones, permitieron que se hiciera el censo de los bienes. El censo en el cual Cristo, o durante el cual Cristo nació, ese censo está avalado y confirmado en la historia. Hay otra figura histórica que aparece en el relato bíblico y que, aunque ha sido controversial el poder dar con toda certeza, con toda certidumbre en qué consistió, hay hallazgos históricos en lo que respecta a el análisis astronómico de lo que ocurrió en ese momento cuando los sabios vieron esa luz resplandeciente que ellos le llamaron la estrella de Oriente. Ustedes recuerdan ese relato bíblico, ¿verdad? Dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. La palabra mago acá es traducida de manera literal en griego, y en griego mago significa hombres sabios, y se tradujo así mismo, se ha quedado así, pero cambie magos por hombres sabios, porque esto no tenía que ver nada con magia, sino con conocimiento de física, astronomía, geografía y todo eso. Dice el verso 2 de Mateo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres que venían, se cree que de Persia, vieron esa estrella desde el oriente allá. ¿Qué se dice sobre esa estrella? ¿Qué cosas ocurrieron en ese momento de la historia que algunos científicos han llegado a creer que se trató de esa misma estrella de Belén? Pues varios sucesos en los astros, en los planetas, ocurrieron durante ese tiempo, entre los años 7 y 3 antes de Cristo, que es donde se considera que Cristo pudo haber nacido. Y lo que se está hablando es de conjunciones de planetas. Planetas que se conjugaron en un momento. Una conjunción de un planeta es una alineación de varios planetas. Y esto pues produce una reflexión de la luz solar de manera mucho más intensa. Dicen algunos estudios que las conjunciones de planetas ocurren con relativa frecuencia. Y es posible localizar algunas de ellas en la época en que Jesús nació. Ojo con esto. Dice, por ejemplo, los dos planetas de mayor brillo aparente, que son Venus y Júpiter, estuvieron en conjunción en agosto del año 3 antes de Cristo. ¿Están entendiendo lo que estamos enseñando en este día? O sea, está confirmado esto por la ciencia. En el año 3 antes de Cristo, Venus y Júpiter se conjugaron, generando así una luminosidad extraordinaria. Y en junio del año 2 antes de Cristo, en la constelación de Leo, cerca de la estrella de Régulo, que también es muy brillante, más cerca del nacimiento de Jesús, se puede citar la conjunción de Júpiter con Saturno en el año 7 antes de Cristo, y otra de estos dos planetas gigantes con Marte hacia el año 5 antes de Cristo, todas ellas en el área de Piscis. También sucedió una doble ocultación de Júpiter por la luna en el año 6 antes de Cristo. Fíjense qué movimiento en el mundo sideral se dio en cuanto a conjunciones de planetas que provocarían luminosidad extraordinaria que Dios utilizaría para guiar a esos sabios a donde estaba el pesebre en Belén, donde nacería el niño redentor de la humanidad. Y todos estos elementos históricos, científicos, nos lo ha entregado Dios para que el que no quiere creer por la fe, pues tenga que agarrarse de la ciencia para creer que nuestro Señor nació en aquel humilde lugar, porque no hubo espacio en el hotel o en los hoteles de esa zona para que Él naciera. Y con esto quiero concluir esta parte. Tenemos razones personales, iglesia.
Tenemos razones personales para creer en la historia del niño del pesebre. Si estos datos científicos e históricos que hemos dado en el día de hoy no existieran, si no tuviéramos acceso a toda esa información que hemos revelado en el día de hoy, si no hubiera una razón confirmable, físicamente tangible, del nacimiento de Jesús, como quiera usted y yo tendríamos razones personales para creer en la historia del niño que nació en el pesebre de Belén. Y razones personales nos las revela Pablo. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Aquí viene la razón personal para hacer. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Puedes ponerte de pie en esta hora. ¿Te das cuenta? Tienes razones personales para creer en esa historia. Tienes razones individuales para creer. Cristo te ha sentado en lugares celestiales. Ese niño que nació en Belén, que la humanidad conmemora, equivocada o acertadamente, el nacimiento en esta temporada, ese niño es Dios con nosotros, y nos dio razones personales que hoy las tenemos en nuestros corazones. Yo tengo razón para creer en esa historia, y aunque el mundo niegue esa historia de Belén, yo creo en él. Las razones para creer en la historia del niño que estaba en el pesebre allá en Belén. Esa historia del pesebre de Belén nos da tantas cosas para las que hablar. La humanidad no ha sido la misma después de ese momento, de ese pesebre allá en Belén. Enseñábamos en el primer servicio que hay razones proféticas, como ustedes la podrán ver cuando estudien y escuchen esa primera parte. Profecías que revelaron que Cristo vendría y que se cumplieron luego. Pero también enseñábamos en el primer servicio, en el primer mensaje, sobre las razones históricas, donde hablábamos de historiadores y de elementos históricos que confirman el nacimiento de Jesús cuando lo analizamos con hechos históricos que otros libros de otros autores no bíblicos han confirmado esa existencia. Hablábamos también de que tenemos razones personales. Sí, cada uno de nosotros tiene una razón personal para creer en esa historia de pesebre. Sí, cuando usted piensa en lo que su vida hubiera sido sin esa historia del pesebre, el mundo no hubiera tenido mucho sentido sin esa historia del pesebre. La humanidad no tuviera mucha razón de ser. Nuestras vidas no tuvieran mucho sazón si ese momento en ese pesebre en Belén no hubiera ocurrido. Gloria a Dios que pasó eso en Belén, en ese pesebre humilde, y que ahí nació el niño Dios. Si usted lo cree, por favor, démele un aplauso fuerte al niño del pesebre en Belén. ¿Hay razones personales? Sí, claro que sí. Usted tiene razones personales. Cuando usted mira a su familia, cuando mira su salud, cuando mira sus hijos, cuando mira lo que Dios le ha dado a pesar de todo este año 2020, lo que Él le ha entregado, usted dice, wow, tengo razones personales para servirle a Dios. Hay razones colectivas. Hay razones colectivas para creer en esa historia del pesebre allá en Belén. Le hablé de las razones personales, le quiero hablar de razones colectivas, razones que como cuerpo tenemos para creer en esa historia del pesebre. Esa historia del pesebre impactó a la colectividad, no solo se quedó en mí y en ti nada más, cambió la historia. Se habla de antes y después de ese momento del pesebre. La historia humana se escribió antes y después del nacimiento de Jesucristo. ¿Dónde? En ese lugar, en ese pesebre. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 16, a partir del verso 30, nos revela algunas razones colectivas por la cual nosotros hoy podemos y debemos creer en esa historia del pesebre. Dice Lucas en Hechos 16, y sacándolos les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Redactando Lucas lo que ocurrió con el carcelero de Filipo cuando vio que los muchachos salieron de manera milagrosa de la cárcel, pues le dijeron, mira,
Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente si quieres ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y también tu casa. Lo que ocurrió, lo que empezó en el pesebre humilde de Belén, no fue solo para ti. No fue solo para impactarte a ti, sino para impactar toda tu familia. Si te sientes solo en la familia sirviendo al Señor, tranquilo. Es cuestión de tiempo para que los demás vean a través de ti que Cristo es el Señor y que Él salva, que Él sana y que fuera de Él nada podemos hacer. Muchos de ustedes iniciaron único en su casa creyéndole a Dios y hoy su familia está en las manos del Señor. Hoy sus amigos conocen de Dios, aunque no hayan aceptado del todo al Señor como su Salvador. Saben que tienen un amigo, un familiar que le cree a Dios. Cuando la familia tiene problemas espirituales, ya la familia tiene a quien llamar, te tiene a ti. Date un aplauso a ti mismo por eso. Tú eres la puerta por la que Cristo está entrando a tu familia. Y eso es para bendecir al Señor. Tenemos razones espirituales para creer en esa historia del pesebre allá en Belén. Razones espirituales que son aquellas que van más allá de lo material, que son aquellas que no podemos ver simplemente con los ojos naturales, como dice el apóstol Pablo. Vete conmigo a 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice Pablo, pero el hombre natural es aquel que está desvinculado de lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es una locura que estemos aquí en este día. Es una locura que nos arriesguemos los miércoles a venir cuando todo el mundo sabe los escándalos que se están haciendo. Pero dijo el apóstol Pablo, óyeme, si ustedes creen que estoy loco, les pido por favor que toleren un poco mi locura. Ojalá ustedes saborear un poco de esta locura de la que yo estoy disfrutando. Para el mundo, cosas que hacemos parece locura que usted como padre sea fiel con su familia y sus hijos. Parece locura para el mundo que usted como esposo solo tenga a la mujer de la casa. Parece locura que usted como esposa solo tenga el hombre de la casa y que no tenga más satélites. Parece locura que usted como joven que aún no se ha casado haya decidido guardarse irreprensible hasta el momento del matrimonio para consumar el acto sexual. Eso parece una locura en este tiempo, en un tiempo en que el libertinaje es lo que marca la onda, la dirección a seguir. Parece una locura que a usted le pongan dinero en la mano para administrarlo y usted no se lo robe, porque usted sabe que el robar es pecado. Y a veces hasta la misma familia te dice, tú lo que eres un pendengón, una palabra de esa, ¿no? Tú lo que eres una persona torpe, debiste coger tus cuartos, debiste limpiarte y alzarte con la paca. Pues no, aunque parezca una locura, no vamos a fallarle al niño que nació en el pesebre de Belén. Dale ese aplauso más fuerte a Emmanuel, a Dios con nosotros. Amén. No importa que nos vean anormales, que nos vean extraños. No se preocupe por eso. Preocúpese como le está mirando el niño que nació allá en el pesebre en Belén. Que cuando usted tome esas decisiones, él diga, wow, valió la pena haber nacido en aquel lugar y haber muerto allá en el Gólgota. Dice la palabra, hablándole Pablo a la iglesia de Corintios, que el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu, no puede percibirlo. Y les voy a revelar algo. La razón por la que usted y yo tenemos espíritu en este ente trino que somos nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. Al igual que nuestro Dios eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabe por qué usted tiene espíritu? Además de ser el espíritu, la vida, el ruach en hebreo, el neuma en griego. ¿Sabe para qué? Además de que es la vida. Bueno, es porque el espíritu suyo es el interlocutor con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Están comprendiendo lo que estoy predicando? Si usted le va a hablar a un palo, tiene que hablarle en el idioma del palo. Si usted le va a hablar a un blog, tiene que hablarle en el idioma de un blog. Si usted le va a hablar a un perro, tiene que comunicarse en el idioma, si es que existe, de los perros, en el idioma canino. Si va a comunicarse con el Espíritu, tiene que hacerlo en el Espíritu. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Esa es la razón principal
por la que tenemos esa comunicación, para que no solo seamos tajo, para que no solo seamos carne, para que no seamos hueso que se diluye con el tiempo y carne que se lo comen los gusanos. No, el Señor nos manda que seamos más que hombres naturales. Y aquí el concepto hombre no es del masculino, no, sino del género humano. Pero el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y usted ve que gente que no salen de un médico tratándose de una enfermedad y gastan todo el capital de la familia tratando de resolver una supuesta enfermedad, un supuesto malestar, al final del camino se dan cuenta que no era nada somático, que era un tema espiritual, pero no lo comprendía. Y pensaba que esa amargura, esa tristeza, esa depresión, ese deseo de no vivir y esos dolores en los huesos. Conocido gente que no se le quita un dolor en los huesos. Y se hacen todos los estudios y los médicos dicen, señora, que usted no tiene nada. A usted no le duele, pero ¿cómo que no me duele? A mí me está doliendo. No, no le duele. No puede dolerle porque no hay nada que provoque que a usted le duela eso. Y al final del camino, ¿sabe con qué nos hemos encontrado? Con que había una opresión espiritual sobre esa persona. Y Cristo lo dijo claro. Hay entes que no salen si no es con ayuno y oración. Hay males que es en el espíritu que hay que combatirlo. Hay malestares que es con las fuerzas espirituales. Que tú sientes que durante la noche no tienes paz, que no tienes tranquilidad. Y sientes que en tu cama no estás tú solo o tú sola. Y que te están rodeando y que te están cercando y que te están molestando. Y sientes que de una u otra manera te están persiguiendo. Y siempre sientes ojos encima de ti. Y crees que hay un mundo espiritual que tú no controlas. Mira, no lo vas a resolver con las armas carnales. No vas a resolver ese problema con los métodos humanos. El método científico se quema cuando se somete a los métodos espirituales. Así que usa las armas espirituales para ganar las batallas espirituales. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí. ¿Y por qué vivir así si ya nos entregó Dios esas herramientas espirituales? Vamos a agarrar esas armas espirituales. Evidentemente que el hombre natural no entiende eso. El hombre natural no comprende que paralelo a este mundo que usted y yo vivimos, que vemos, que palpamos, que tocamos, hay un mundo espiritual donde ejércitos están peleando, están luchando por nuestras almas. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe que por el alma suya, por el alma mía, hay ejércitos espirituales combatiendo permanentemente? ¿Recuerdan cuando el ángel fue y tomó y peleó por el cuerpo de Moisés? Oiga bien, hubo un pleito por el cuerpo de Moisés. O sea, soldados, guerreros de ejércitos diferentes. Las tinieblas querían por un lado el cuerpo de Moisés y el cielo por otro lado con sus ejércitos quería el cuerpo de Moisés. Las huestes espirituales, las malignas y las celestiales, pelean por nosotros. Porque quieren tenernos de su lado. Dios quiere tenernos de su lado. Dígale, yo estoy del lado de Dios. Dele un aplauso fuerte a ese Dios poderoso. Amén. Pero el hombre natural no puede entender eso. Y cree que todo lo va a resolver con Mastercard. Cree que todo lo va a resolver pasando la Mastercard. No. Hay cosas que la Mastercard no puede comprar. Sí, créame, haga la publicidad. No puede comprarla. Hay problemas que no se resuelven yendo al supermercado. Hay problemas que no se resuelven ni siquiera yendo al médico, al ginecólogo, al oncólogo. No. Hay problemas que se resuelven en el espíritu. Y Dios le entregó a usted esas armas espirituales. Es para que opere con esas armas. Dios le entregó a usted un sistema. Un sistema es una aglomeración de cosas, de pasos, de etapas, de medios. El mundo tiene su sistema. Tiene su sistema. O sea, un poder del mundo quiere posicionarse en un país. Invade ese país con los medios de invasión materialmente existentes. Y lo ocupan. Usted quiere invadir su familia. Poseer su familia para Cristo, tiene que invadirla con el sistema espiritual, el sistema del cielo. Amén.
Y Pablo lo declara para que lo entendamos. Porque para él son locura. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Estoy en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y no las puede entender. Pablo acota aquí, no lo culpen. No lo culpen. No culpe a tu esposo cuando se opone a que tú vengas a la iglesia. No culpes a tu esposa cuando se opone a que tú vengas a la iglesia. No culpes a tus amigos cuando te quieren empujar a otras cosas distintas a las que la Biblia quiere atraerte. No lo culpes porque él no puede entender las cosas espirituales. No es que no quiere, no es que no puede, dice el apóstol Pablo. Para que dejes de ver a tu madre como tu enemiga, porque no te quiere dejar venir a la iglesia. No es ella. Es el Espíritu que opera a través de ella. Cuando veas a ese amigo que te empuja a otras cosas que no van con lo que Dios te quiere empujar, no lo veas a él, no veas a tu esposo, no veas a tu esposa, sino ve lo que está operando o quien está operando a través de esa persona. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy predicando? Para que no te llenes de odio hacia esa persona, porque no es esa persona, sino el Espíritu que está obrando a través de esa persona. Y te confieso algo, ese espíritu no va a salir ni con palo ni con piedra, ni siquiera asesinando la vida de esas personas. Ese espíritu sale con ayuno y oración. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dios bendiga a la gente que ora, Dios bendiga a la gente que ayuna y que usa las armas espirituales, porque en esas batallas espirituales solo esas armas funcionan. En cambio, oiga lo que dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, verso 15. En cambio, el espiritual, o sea, usted y yo, que hemos decidido ser espirituales, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es ser espiritual. Esa es la definición de un ser espiritual. El ser espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo. Levante su mano, por favor, levante su mano y diga: yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo no está maquinando mal. La mente de Cristo está conectada con el cielo, aunque tenga los pies en la tierra. Amén. La mente de Cristo piensa más allá de lo que ve con sus ojos frente a sus narices. La mente de Cristo declara que las cosas que no son en el mundo espiritual, son en el mundo espiritual, y comienza a verla por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mente de Cristo es lo que nos hace parecernos a Él, porque lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo caminamos, es el reflejo de lo que en nuestra mente hemos decidido hacer. Por eso tenga cuenta con lo que usted mete en su mente. Cuando le vengan esas ráfagas de cosas raras, te reprendo en el nombre de Jesús. No hay cabida para malos pensamientos. No hay cabida para cosas. No. Sacúdase de una vez. Y váyase de rodillas. Y empieza a pelear su batalla espiritual. No, ese pensamiento no puede estar en mi cabeza. No cabe. Ese tipo de cosas no son para mi mente. Y se sacude y se esconde de nuevo en el regazo del Señor. Dele un aplauso fuerte a Dios por eso. Amén. Escóndase en el Señor. ¿Tenemos razones materiales? Claro que sí. Le hablé de razones espirituales para creer en la historia del pesebre. Te quiero hablar ahora de razones materiales. Tenemos razones materiales para creer en la historia del niño del pesebre allá en Belén. Sí, razones que podemos tocar, que podemos palpar. Ya no solo las razones materiales históricas de las que hemos hablado, sino razones que nos impactan de manera personal. ¿Quién no tiene un testimonio personal? ¿Quién no ha visto a Dios obrar en su vida de manera milagrosa? ¿Quién no ha visto un momento en el cual el hombre no tuvo nada que ver con eso, sino que fue Dios mismo quien nos dio lo que nos entregó? ¿Quién no vio el milagro de Dios en la salud? ¿Quién no vio el milagro de Dios en la finanza? ¿Quién no ha visto un milagro de Dios en la familia? ¿Quién no ha visto un milagro de Dios en los negocios, en su carrera? ¿Quién no se ha dado cuenta que mientras miles y miles de personas que vivieron junto a él en su barrio, en su municipio, en su comunidad, se quedó en la miseria, en la pobreza y en el abandono? Entonces, contrario a ellos,
Dios le ha entregado a usted familia, le ha entregado nombre, le ha entregado recursos, le entregó amigos y hermanos, le ha entregado gente que le ama y que piensa en usted y que le cuida. Si hay alguien aquí de eso, que le dé un aplauso fuerte al Señor, por favor. Hay pruebas, hay razones donde quiera que miramos. Si extiendes tu mano a la derecha, probablemente vas a tocar una razón para creer en el niño del pesebre de Belén. Si usted la tiene, extiéndala a la derecha, a ver, toque a la derecha o a la izquierda. Y usted verá que se va a encontrar con alguien. Ahí está una razón para creer en el niño del pesebre allá en Belén. Pablo habla sobre esto también. En la epístola a los Filipenses, capítulo 4, oiga lo que dice desde el verso 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo. Eso es fe, ¿eh? Eso es fe. Pero todo yo lo he recibido y tengo abundancia. Óigame, eso es tener mucha fe. Pablo lo declaró. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice el verso 19, mi Dios pues, nunca te olvides de esto, iglesia, por favor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor por eso. Óyeme, es un compromiso de Dios. Es Dios que lo dice. Dios suplirá todo lo que os haga falta. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿No? Es cuestión de creer en Él de la manera que Él ha querido que así creamos. Y quiero ir concluyendo con esta parte. Jesús también nos habla sobre este tema, cuando nos muestra razones eternas para creer en la historia del niño del pesebre en Belén. Te hablé de razones materiales, claro que sí, todo lo que Él te va a suplir acá en la tierra. Pero hay razones eternas, razones que van más allá de los tiempos, que van más allá de nuestros límites humanos en términos de edad, de espacio, de tiempo y espacio, ¿no? Y son razones eternas. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, oiga como dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Hay gente que necesita escuchar esa palabra. No se turbe vuestro corazón. Tengan paz, tengan calma. Dios tiene control. ¿Alguien cree esa palabra? Dios tiene control. Pero que se están cayendo 1000 y 10,000 a mi diestra. Ten paz. Dios tiene control. Pero que el 2021 me va a encontrar sin un kiki. Ten paz. Ten paz. Dios tiene control. Que la cuenta está como una piscina. Que la nevera está como una piscina. Ten paz. Que nada más hay agua, ¿no? Ten paz. Dios tiene control. El 2021 no está fuera de control. El 2021 no se va a gobernar. El 2021 no va a hacer lo que Él quiera con nosotros. En el 2021 va a pasar lo que Dios quiera que pase con nosotros. Y Jesús se lo dijo a su iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Y luego viene a decirle las razones eternas para creer en la historia del niño del pesebre. En el verso 2, Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tienes casa acá en la tierra. No tienes apartamento en la tierra. No tienes dónde vivir en la tierra. No quiero conformarte con esto, ni que te me conforme con esto. Trabaja para que tengas tu casa y para que le dejes casa a tus hijos si es posible, ¿no? Tranquilo, no te me vayas a conformar con eso. Pero si no la tienes y aunque la tengas, te debo decir algo, que viene un hogar donde el banco no te la va a quitar por falta de pago. Viene un hogar donde los huracanes no te lo van a impactar. Viene un hogar donde los terremotos no te lo van a destruir. Viene un hogar donde las crisis bancarias no te van a traer crisis inmobiliarias y vas a perder el valor de tu vivienda. Viene un hogar, dice el Señor, que es morada eterna. Y lo dice de esta manera, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Nadie dice amén. Se están acomodando aquí en la tierra, ¿eh? ¿Usted sabía que hay gente que no quiere que Cristo venga? Que están tan cómodos aquí, que ya ni predican Cristo viene. Se han acomodado tanto. Viven tan cómodos y tan holgados que ya el mensaje de Cristo viene. Padre, espérese, déjeme un rato más. Déjeme un rato más. Hubo alguien que me dijo: Padre, espere que yo me case para que usted ore por eso. Después que me case, que venga. Es que no tenemos idea de lo que significa estar en esas moradas. Es que estar en esa morada va a superar de manera incalculable, de manera galáctica, oceánica, el mejor de los momentos más felices que hayamos vivido en esta tierra. Allá no habrá nada de eso, nada. Todo lo que tenemos aquí, por bueno que sea, óigame, será olvidado, porque todo lo que tendremos allá superará con creces lo mejor que se nos prometió entregar aquí. La mansión más grande y hermosa de acá en la tierra no se compara con el suburbio más recóndito de allá del cielo. Que no lo hay, no lo hay. Pero ese es otro mensaje. Pablo le dice, el Señor mismo hablando, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y saben qué? Que si eso no fuera verdad, yo se lo hubiera dicho. ¿Y le hubiera dicho qué cosa? Que voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Pero quién es usted? ¿Y quién soy yo? Para que el Rey de Reyes, el Malek, Malheina Malechim, diga: yo quiero estar contigo. ¿Quién es usted? Para que el Señor de señores, el Adonai nos diga: yo quiero estar contigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es una razón eterna para creer lo que ocurrió en el pesebre allá en Belén. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.